Hola, ¿qué tal? Voy a dar unos minutitos para que se empiecen a conectar. El día de hoy les voy a hablar acerca de los beneficios que tiene la fibra en personas con diabetes y pues espero unos minutos para que más personas se unan. Bueno, pues vamos a iniciar. Un minutito más y ya iniciamos. Ya se están conectando algunos. Bueno, pues me presento, principalmente para quienes no me conocen. Mi nombre es Claudia Franco, Claudia Elizabeth Franco, por eso mi marca es Eli Franco. Soy nutrióloga y soy educadora en diabetes y cuento con maestría en nutrición clínica. Actualmente me dedico a la consulta privada en el área clínica, principalmente atender a personas que viven con diabetes, y también, por otro lado, me dedico a la docencia universitaria. Entonces, pues de momento esas son mis dos áreas en las que me desempeño actualmente, y pues el motivo de hacer este live es hablarles un poquito acerca de los beneficios que tiene la fibra, qué alimentos tienen fibra, cómo la podemos obtener, qué cantidad y demás, y qué beneficios nos da, principalmente para las personas que viven con diabetes, pero estos beneficios se pueden ver reflejados en todas las personas. Todas las personas debemos de consumir cierta cantidad de fibra, pero en las personas que viven con diabetes da beneficios que tienen un impacto en su tratamiento diario, ¿sí? Les voy a presentar una breve presentación para que quede un poquito más claro este tema.
Si me podrían decir si me escuchan adecuadamente en los comentarios. Igual cualquier duda que tengan me lo pueden ir agregando en los comentarios. Bien, bueno, pues empezando con este tema, el de qué beneficios tiene la fibra en las personas que viven con diabetes. Antes de empezar, les quisiera explicar un poquito acerca de qué es la diabetes, porque muchas veces escuchamos de esta enfermedad porque la mayoría de las personas tenemos un familiar, un amigo, un conocido que vive con esta enfermedad, pero no siempre se entiende del todo qué es la diabetes. Entonces, empecemos por esta parte. La diabetes como tal, pues es una afección, es una enfermedad que es a largo plazo. Desafortunadamente, hasta el momento no hemos encontrado una cura o algo que revierta la enfermedad. Se puede prevenir, sin embargo, cuando ya se diagnostica la enfermedad, no siempre es posible, bueno, más bien no es posible curarla. Entonces es algo que va a ser crónico y es algo de lo que tenemos que estar cuidando constantemente desde que nos diagnostican. Entonces, la diabetes es una enfermedad o una afección que se presenta cuando hay niveles elevados de glucosa en la sangre, es decir, de azúcar en la sangre. Así la podemos entender. Esta glucosa va a provenir de los alimentos que consumimos y esta glucosa nos tiene que dar energía. Sin embargo, cuando se presenta la enfermedad, pues hay niveles elevados de glucosa en sangre y esto nos puede traer otros problemas de salud. Básicamente, esta es la definición de la enfermedad. Que hay elevación en la glucosa o en el azúcar en sangre cuando pasan una de estas dos cosas. Una es que el cuerpo no puede producir insulina. La insulina es una hormona que nos va a ayudar a que esta glucosa que consumimos en los alimentos pueda ingresar a nuestras células y poderla utilizar como fuente de energía. O que sí se produzca insulina, pero que no la podamos utilizar o no la podamos aprovechar adecuadamente. Nuestras células ya no la reconocen o no es suficiente para que esta glucosa que consumimos en los alimentos se pueda utilizar. Entonces, es por alguna de estas dos causas y esto produce que nuestra glucosa en sangre se mantenga elevada, desarrollándose diabetes, ¿sí? Regularmente, bueno, cuando nosotros comemos un alimento, va a pasar a nuestro sistema digestivo para que lo podamos digerir y de ahí estos carbohidratos se van a convertir en glucosa, es decir, en una molécula mucho más sencilla de absorber. Esta glucosa o azúcar va a pasar a la circulación y esto pues le da como una señal al páncreas de que empieza a producir esta hormona insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Pues ayudar a que esta glucosa que ya estuvimos consumiendo, que ya pasó al torrente sanguíneo, realmente se pueda aprovechar como una fuente de energía. Y eso es básicamente a grandes rasgos lo que ocurre. Consumimos alimentos, se convierten en glucosa, la insulina tiene que producirse para que nosotros lo podamos utilizar como una fuente de energía. Pero cuando tenemos diabetes, pues ¿qué pasa aquí? Que la insulina no se puede producir o la que se produce no es suficiente. Entonces, la glucosa va a permanecer en la sangre y no se puede utilizar al 100%. Esto va a producir otras complicaciones, pero la principal es que, bueno, va a haber pérdida de peso, falta de energía, sed excesiva, orina excesiva, esos son como de los principales síntomas. Y el mantener la glucosa en sangre, pues va a provocar daños en varios de nuestros órganos. ¿Cómo podemos regular esta glucosa en sangre cuando tenemos diabetes? Hay 3 pilares básicos, que son los fármacos o los medicamentos, que pueden ser desde insulina, que se administra de manera externa a través de inyecciones, o pueden ser fármacos orales, perdón. Todo va a depender del tipo de diabetes, tenemos diferentes tipos. En otro tema podríamos hablar de ellos, pero
dependiendo del tipo de diabetes, es el fármaco que se puede elegir y esto nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa. Sin embargo, el fármaco por sí solo no va a ser suficiente. Tenemos que también cambiar nuestro estilo de vida, es decir, hacer actividad física. Al hacer actividad física, nuestros músculos pueden captar mejor la glucosa que consumimos. Y como tercer punto también la alimentación. Y aquí es donde entra el hablar de estos beneficios que tiene la fibra en el control de la glucosa en las personas que viven con diabetes. La alimentación no solamente va a incluir obviamente la fibra, pero sí es una parte importante. Entre otras, pues es disminuir la cantidad de alimentos industrializados, el reducir la cantidad de azúcares que consumimos, el consumir grasas benéficas. Entonces, ahorita pues vamos a hablar específicamente de la fibra. Ahora, ¿qué es la fibra? Pues principalmente es un carbohidrato o un elemento que está en los alimentos de origen vegetal, cereales, legumbres y demás, pero que nuestro organismo no puede absorber ni lo puede digerir porque no contamos con enzimas o con sustancias que puedan desdoblar esta fibra para poderla absorber. Sin embargo, sí tiene beneficios importantes en la salud. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Y por eso es importante consumirla. Aunque nosotros no la podamos absorber, al tener beneficios en el organismo, pues es importante integrarla en nuestra alimentación diaria. Se conocen dos tipos principales de fibra. Una es la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra insoluble quiere decir que es insoluble en agua y la soluble es soluble en agua, se hace viscosa. La fibra soluble y la insoluble gana peso cuando la consumimos. Principalmente la insoluble la vamos a obtener de los cereales integrales como el salvado de trigo. No sé si han puesto, por ejemplo, o han consumido salvado de trigo cuando la ponemos en agua o en el jugo, que regularmente se consume, se seca o se hace muy, muy voluminoso. También lo podemos encontrar en legumbres como los frijoles, lentejas, habas, garbanzos y en algunas verduras. Y la fibra soluble es soluble en agua, lo que hace es que se hace como algo viscosa, un poquito similar a lo que sale como la baba del nopal, algo así. Y la podemos encontrar principalmente en las frutas, las legumbres también, y en algunos cereales como en la avena. Entonces, importante aquí es que la fibra principalmente o está más disponible en la cáscara. Cuando nosotros quitamos la cáscara de la fruta o quitamos la cáscara de las verduras, pues también estamos llevándonos una gran parte de la fibra que tiene el alimento. Por eso es importante que todas las frutas o vegetales que se puedan consumir con cáscara se consuman de esa manera porque nos van a aportar la mayor cantidad de fibra. Cada una tiene algunas funciones que son en común, pero también tienen funciones propias. La fibra insoluble retiene agua, se va a absorber agua a las heces, dándole peso y volumen. Entonces nos ayuda a prevenir el estreñimiento. Aquí lo importante es que como retiene agua, si no consumimos suficiente agua nosotros en nuestra dieta, pues esto se va a secar y puede provocar más estreñimiento. Entonces, siempre se tiene que consumir suficiente cantidad de agua para que esto no pase. Y otra de las ventajas es que nos va a dar mayor saciedad, entonces al momento de consumirlo nos va a hacer sentir más llenos, se podría decir, y que no consumamos exceso de alimentos. Dentro de la fibra soluble, esta lo que va a hacer es elevar la viscosidad, se hace como una babita, y aumenta también el volumen fecal, pero facilitando la evacuación, porque las hace más blandas. Y esto hace que también se haga más lenta la absorción de colesterol y de glucosa. Es donde viene aquí también los beneficios en cuanto al control de la glucosa y el colesterol. Las personas que viven con diabetes no siempre solamente es elevación de la glucosa, pueden tener aunado ya alguna elevación de colesterol, de triglicéridos. Lo que va a hacer la fibra es que al permanecer mucho más tiempo en el intestino, al hacer que se absorba más lento, pues va a hacer que la absorción de glucosa sea más controlada
y que no sea una carga tan fuerte de glucosa o una elevación tan fuerte de glucosa al momento de consumir los azúcares. Entonces va a hacer que sea más lenta, sea más controlada y la persona no tenga unas elevaciones tan fuertes de azúcar en sangre. Entre otros efectos benéficos que va a tener la fibra, también, como les comentaba, es el disminuir el colesterol en sangre, porque se hace más lenta la absorción, además de que en el intestino se producen otro tipo de ácidos grasos que nos ayudan al control de ese colesterol en sangre. También nos ayudan a regular la presión arterial, a que se mantenga en niveles normales, a que podamos mantener un peso corporal saludable, que la glucosa en sangre se mantenga en niveles también normales o que, que se absorba de manera más lenta. Y en nuestro intestino tenemos ciertas bacterias benéficas que se alimentan de fibra. Entonces, al nosotros consumir una cantidad adecuada de fibra, también vamos a mantener una microbiota intestinal saludable, que en nuestro intestino se mantenga saludable, previniendo así también el cáncer, principalmente de cáncer de estómago, perdón, de intestino y de mama en el caso de las mujeres. Bueno, también en los hombres, pero principalmente se ha visto en las mujeres. Ahora, ¿cuánta fibra tengo que consumir al día? La recomendación es de 25 a 30 gramos al día. ¿Cómo se logra esto? Incluyendo en cada tiempo de comida fruta y verduras o algunas leguminosas, principalmente en los tiempos de comida fuertes, que son desayuno, comida y cena, siempre se incluya una porción de fruta y de verdura, y con eso estaríamos incrementando de poco a poco la cantidad de fibra que consumimos en el día. Eso nos ayudaría a que vayamos regulando nuestros niveles de colesterol, de glucosa y mantener una microbiota intestinal o un intestino saludable dentro de todo esto. Dentro de las recomendaciones que si, por ejemplo, no están acostumbrados a consumir fibra todos los días o dicen cómo empezar o es mucho, no estoy acostumbrado, hay que empezar de, por lo menos en un tiempo de comida, ir agregando una fruta o una verdura, o pueden ser leguminosas que sean cocidas, para así ir incrementando poco a poco la cantidad de fibra, porque muchas veces personas que no están acostumbradas a consumir frutas o verduras de inicio, puede ser difícil, no tanto por completar las porciones, sino porque como el intestino no está acostumbrado a la cantidad de fibra, pueden empezar a sentir como inflamación en lo que se acostumbran. Entonces, es iniciar de poco a poco si no están acostumbrados a consumir absolutamente nada de fruta, de verduras, de legumbres, pero si ya los consumen, pues ir incrementando poco a poco la cantidad en cada tiempo de comida. Eso nos ayudaría a lograr que que se cumpla con esta recomendación de 25 a 30 gramos al día. Y también es importante el consumo adecuado de agua para que obtengamos los beneficios completos y no vayamos a causar algún otro problema. Entonces, pues, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios o también les dejo mis datos de contacto. Se los vuelvo a poner en pantalla. Y ahí cualquier duda que tengan acerca de esto, pues me lo pueden hacer llegar. Me lo pueden hacer llegar. Listo, pues gracias por haberse conectado, quienes están el día de hoy. Y si quieren algún otro tema o quieren saber de alguna otra cuestión acerca de la diabetes, lo pueden dejar en los comentarios, en algún mensaje,
y hacer otros temas referentes a esto. Muchas gracias.